Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Gracias, muchísimas gracias por su fidelidad con este espacio. Hoy, un viernes, antesala de fin de semana, cargado de informaciones, de muchas informaciones, tanto a nivel del país y del mundo. En la República Dominicana, un tema que durante 2 meses no ha salido de los medios, no ha salido de los programas de opinión, y es lo relacionado con el caso Yexet, el derrumbe ocurrido el 8 de abril de este año, ya 2 meses después, luego de entrevistas, luego de investigaciones. En el día de ayer, finalmente, se dejó detenido Antonio Espaillat y su hermana como responsable propietario de Yexet, una discoteca emblemática en la capital, visitada por personas de un estrato social acomodado. También se colaban ahí en esa discoteca gente de nivel no tan alto, ¿verdad? Quizá una persona la invitaba a un cumpleaños, como ocurrió ciertamente ese 8 de abril, que alrededor de 8 o 9 personas estaban ahí con familiares y amigos celebrando cumpleaños, y en encuentro como el caso de los Jaineros Ausentes, que también ahí estuvieron celebrando y compartiendo, disfrutando de un ambiente musical amenizado por un compueblano como lo fue Rubí Pérez, que también falleció en esa tragedia. Antonio Espaillat y su hermana acudieron ayer en la tarde. Antes de nosotros iniciar el programa, ya Antonio Espaillat estaba en la Procuraduría atendiendo un llamado, que dicen muchos que él lo llamaron, fue voluntariamente, y otros dicen que salieron a buscarlo, pero ya al caer la tarde, la noticia corrió como pólvora sobre la detención de Antonio Espaillat y su hermana. Vamos a darle las buenas tardes a mi compañero Dalí para que compartamos el tema. Sí, buenas tardes, muy buenas tardes, Emma, Miguel, buenas tardes, queridos amigos, quienes todos los días, ¿verdad?, a partir de las 3 de la tarde sintonizan esta maravillosa, especialmente para oír el programa Acción de la Tarde, programa de interés nacional e internacional. Emma, interesante el tema de diferentes ángulos. Se decía, se rumoraba, se especulaba que el señor Espaillat tenía el apoyo y el contubernio del gobierno, y que por eso él no había sido apresado, porque tenía el apoyo, inclusive el abogado de él, quien era parte, ¿verdad?, del tren gubernamental, renunció para seguirle, para constituirse como abogado. Fíjate que pasaron 2 meses, a los 2 meses salieron unas informaciones muy fuertes de un joven que era trabajador. Ya recientemente. Exactamente. Entonces, esas informaciones le pusieron la tapa al pomo, y eso fue vital para que la fiscalía solicitara la orden de arresto, apresara a Espaillat y a su hermana, y fueron traducidos a la acción de la justicia. Se le va a conocer posiblemente hoy o mañana alguna medida de coerción. Pero ¿qué es lo que pasa, Emma? Fíjate en los casos, interesante el caso, que se actuó como la ley establece. No se apresó y se investigó después. Aquí se investigó y se apresó después. Antes, a todo el mundo en el país, hay unos rumores de que Pedro cometió un hecho y Pedro va a ser la presa, sin hacer ningún tipo de investigación. Y por eso es que los casos en este país se caen automáticamente todos, porque la fiscalía pone los bueyes delante o detrás de la carreta y pone la carreta delante de los bueyes. ¿Qué pasa aquí? Aquí es muy difícil que este caso se caiga. Ahí muchos que desconocen están especulando de un posible homicidio voluntario. No, porque ya se estableció que en la acusación se trata de un homicidio involuntario. Sí, eso dice la fiscalía, pero los querellantes, que son muchos, algunos de ellos de seguro va a ir por una acción
una acción voluntaria. ¿Por qué? Porque los datos que da ese muchacho alojan unos datos muy interesantes, que ellos sabían que ellos podían ser sometidos, aunque en el país no está la figura del dolo eventual, pero ahí pudo haber existido un dolo eventual. ¿Qué es un dolo eventual? Bueno, cuando usted, a pesar de los riesgos, a pesar de que podría caerse ese edificio como ya se le había aunque usted anunciado, no lo planifique, pero ocurre. Pero ocurre porque tú dices, bueno, yo me voy a montar, yo voy a tirar un tiro para arriba. Usted no quiso matar a nadie, pero ese tiro bajando, la trayectoria de ese tiro hacia abajo puede ser tan letal como usted lo tira frontalmente. Que yo me voy en un carro sin freno, Emma, y usted choca porque los frenos, porque no tiene freno. Usted, aunque usted no tuvo la intención, pero usted tenía en su cerebro, en su mente, la posibilidad de que eso ocurriera. Entonces, ese muchacho le dijo a él para allá que no hiciera esa fiesta el día 7 porque existía la posibilidad de que ese edificio colapsara. Y él no hizo caso y lo hizo. Ahora, bueno, entonces hay algo, Odalis, que ciertamente, como tú has dicho, le puso la tapa al pomo la declaración de ese empleado, que era una persona que abría la discoteca, la cerraba, preparaba las reservas de las mesas que eran reservadas, él se encargaba, que se llama Gregorio. Sí. Que hoy precisamente Gregory, hoy volvieron a citarlo en la Procuraduría para seguirlo interrogando. Incluso dice que él tiene las evidencias en el teléfono de la conversación. Y le entregó. ¿Qué pasa también? Y uno se pregunta, ¿y por qué 2 meses después? Porque también, Odalis, cuando yo inicié hablando del tema, yo decía que en estos 2 meses no ha salido de los medios el caso YXC. ¿Por qué? Porque muchos han pedido la cabeza de Antonio Espaillat y hacían referencia que por cosas menores muchos dominicanos aquí han sido apresados y que el tema del YXC, que se nota que fue una falta del dueño porque alguien fue una semana antes y vio y dijo que porque eso estaba así, porque en los videos del propio derrumbe o previo al derrumbe se observaron unos chorros de agua que caían en la discoteca, se observaba que un polvillo también y se veía una persona con algo limpiándolo. Los propios empleados decían que eso era frecuente y el propio Antonio Espaillat lo admitió, que ellos esporádicamente cambiaban los plafones que se dañaban, ciertamente por las filtraciones. Entonces, muchos pedían eso, que Antonio Espaillat sea apresado, pero la República Dominicana tiene sus leyes y establecen, dado, por ejemplo, que me gustaría que también que Odalis explicar un poco más sobre el homicidio involuntario. Sí, mira, el artículo 319 del Código Penal Dominicano establece que por imprudencia, por negligencia, por alguna falta, pasa un hecho de esa naturaleza o un hecho un involuntario donde alguien pierde la vida, usted va sometido no por la intención, porque el término, el dolo es lo grave. En este caso no hubo dolo, lo que fue negligencia, fue imprudencia. Entonces, es difícil que a él se le pueda juzgar por homicidio premeditado o por homicidio voluntario. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Emma? Explica, Odalis, ¿qué tiempo le caería con homicidio involuntario? La pena mayor serían 2 años, Emma. 2 años, pero ¿le aplicaría por persona o se le juzga una sola vez? Porque aquí no hay cúmulo de pena. Si fuera cúmulo de pena, él podría llegar hasta 60 años, hasta más, si hubiese en los códigos nuestros hubiera el cúmulo de pena. Solamente son 2 años por el hecho total, por la totalidad, por la negligencia, por la imprudencia. ¿Y en lo económico? Bueno, no, en lo económico no hay limitante. Puede ser desde $1 hasta $1,000 millones de pesos. Es que no hay, con respecto a los daños materiales, los daños morales, no hay una cuantía fija. El tribunal valorará y entenderá hasta dónde podrá. Yo estoy seguro que hay personas que serán, sus familiares serán indemnizados por una suma mayor a otros. Por ejemplo, un médico con una clínica, un médico que los ingresos de él
oscilen en millones de pesos. Un empresario, un pelotero como eso, es decir, a eso de seguro los jueces, cuando vayan a valorar la indemnización, tomarán en cuenta qué tipo de persona fue que murió, cuáles son los daños materiales que deja por su inexistencia o por haber fallecido en esa situación. Entonces todavía no se puede pronosticar cuál sería la pena. Además, reiteramos, como son querellas en autoridad civil diferente, cada uno será condenado para allá por cada uno de ellos, independiente de su querella. Su hermana también. Su hermana. Pero su hermana también, Odalis, resultó herida. Incluso anoche no amaneció en la carcelita, porque luego de que le dijeron que la iban a dejar detenida, ella se sintió mal, qué sé yo, pero ella fue sometida a una cirugía por los golpes que recibió. También, no sé si eso, tú como abogado, Odalis, si eso ayudaría a la hermana de Espaillat, ayudaría a Espaillat del hecho de que ella estuviera y su mamá dentro de la discoteca cuando ocurrieron los hechos. Sí, oye, ¿qué es lo que pasa? Además viene lo que llama la negligencia o imprudencia. Ella presumía que podía caer, podía presumir, pero jamás se imaginó. Es decir, eso a ella no le da, como te digo, una atenuante. Eso, claro, los jueces valorarán eso. Ella que estaba ahí porque no pensaba que eso iba a pasar. Pero estaba en su subconsciente. Estaba en su subconsciente que ella sabe que podría haber pasado. Aunque jamás se pensó, pero ella sabía que iba a caer hoy, o mañana, o pasado, en cualquier momento iba a caer. Ella no se imaginó que ese día iba a ser el día de la tragedia. Eso no le porque te reitero, la pena máxima son 2 años, que yo dudo que un juez no le ponga la pena de 2 años, porque imagínate, y es la pena máxima esa es la pena máxima que se puede imponer por una violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano. Bueno, lo que ocurrió con este empleado de YECSE, con Gregory Adames. Y se siente amenazado, Emma. Sí, pero yo te voy a decir, mira, ese empleado de YECSE, que vi una entrevista que se le hizo y vi cómo él recordaba personas, incluso hablaba del pelotero de hotel, que ese día lo abrazó, porque parece que el joven tenía como la intención de irse del negocio, de irse del YECSE, y él le había comentado a ese pelotero semana antes, porque el pelotero de hotel frecuentaba YECSE, y entonces dice él que cuando el hotel lo vio el día de la fiesta con Ruby Pérez, le dijo: ay, qué bueno que tú te quedaste, qué sé yo, que qué bueno que te veo aquí de nuevo. Y él le dijo: no, yo resolví mi problema con los dueños y me voy a quedar. Entonces, ¿qué fue como lo que detonó que ese empleado, Gregory se ve un joven como tranquilo, un joven sin mucho ruido? Él dice que le entregaron sus prestaciones laborales a los empleados que quedaron vivos, porque él dice que varios de sus compañeros murieron y que también él sentía que todo el mundo hablaba de las figuras importantes que murieron en el YECSE, pero que los empleados, sus compañeros que murieron, como que eso no era tema para nadie. Todo el mundo hablaba y refería de los Guillén, de Jaina, sí, del pelotero. Eso lo indignó, Emma. De las hijas, del hijo de fulano, del ministro, de la hija de Grullón, que hablaban de eso, pero nadie tomaba para decir, bueno, y los empleados, y los familiares de los empleados que fallecieron. Entonces, ¿qué pasó? Él dice que a ellos le entregaron sus prestaciones laborales del YECSE, porque ya no existe la empresa, ya el negocio no existe. Sin embargo, lo pusieron a firmar un documento de desistimiento, en el sentido de que ellos no podían demandar a los propietarios del YECSE. O sea, lo hicieron firmar ese documento, y como que eso a él lo indignó, porque ellos dicen, nosotros lo firmamos, pero como que no nos dimos cuenta qué era lo que firmábamos. Pero ellos estaban descargando, ellos hicieron que los empleados lo descargaran de responsabilidad alguna, que no iban a tomar ninguna acción legal contra la empresa, contra los propietarios de YECSE, y eso como que a él le estuvo trabajando varias semanas, hasta que quizás él habló con alguien, quizás alguien lo orientó y le dijo: mire, yo te voy a llevar un abogado para que tú le expliques, para ver qué tú puedes sacar de eso. Ese documento es anulable, entonces. Es anulable ese documento. Vamos a darle el paso a... Sí, pero ahí está el tema. Buenas tardes al doctor Carlos Julio Félix Vidal. Buenas tardes, doña Emma. Buenas tardes, Manuel Ovalis, Ramírez Arias, Miguel Pérez Control, amigos y amigas que nos escuchan todos los días, y al presidente de estos medios, el ingeniero Roberto Lama.
Nada, veo que están... Decía Vidal, para que tú tome el tema, de que me dice Emma que a Gregorio, conjuntamente con los empleados que quedaron vivos del YESET, los Cepayat, a través de su firma de abogados, le hizo firmar unos documentos. De acuerdo a lo que le dice el joven. Sí, donde ellos desistían de cualquier acción legal. Yo le digo, corrobore tú o no el asunto, de que ese documento es anulable. Ese documento existe la posibilidad de que un juez coja y anule. ¿Por qué? Porque ese consentimiento se dio bajo el contrañimiento, bajo la presión, bajo el miedo, bajo la amenaza. Ese documento, un tribunal lo anula ipso facto. Bueno, no siempre la justicia dominicana es la que uno quisiera que fuese, y hemos visto casos donde han habido presiones muy fuertes y los jueces no han anulado nada. También es verdad. O sea que habría que ver. Lo otro es si lo que ellos recibieron, el título por el cual lo recibieron, porque una vez que se te produce un hecho y es una relación laboral, tú puedes hacer que termine, y si tú recibes una suma de dinero y das descargo, no habría inconveniente. El punto estaría y que me luce a mí que puede ser lo que no se ha dicho, que una vez lo planteamos acá, que son las indemnizaciones que se conceden cuando hay un llamado accidente de trabajo y el trabajador no está amparado en una póliza de riesgos laborales. Porque si un trabajador te muere ahí, no sé si murió alguno. Sí, varios empleados. Eran 26. Si un trabajador te muere y tú no tienes seguro vigente, la indemnización es de 6,000 días de salario. Y cuando hablo de 6,000 días, hablo del día laboral, no del día calendario. Y cuando tú computas esta suma, por menos que una persona gane, son millones de pesos. Entonces, es probable que si se han producido descargos de este tipo por familiares, por ejemplo, de trabajadores, que la empresa si es que no tenía activo el seguro, porque si lo tenía, quien debe pagar estos valores no sería el empleador, sería el sistema de riesgos laborales, porque para eso se cotiza. Pero es una suma respetable cuando hay muertos, es una suma respetable, porque se considera la muerte como la tragedia fatal, la más fatal de todas las tragedias, y por eso la tasa indemnizatoria, que en este campo es una responsabilidad civil tasada, en otras palabras, el juez tiene que aplicar la tasa que el legislador indica, no puede inventarse un monto, porque el monto el propio legislador ya dispuso cuál es. Si hay algo ahí y se han buscado acuerdos de ese tipo, entonces habría que ver si hubo constreñimiento, lo que fuese. De todas formas, el tema YESET ya tiene otro giro, ya hay un informe, las autoridades lo tienen en las manos. Este informe, obviamente, que se hubiese revelado que no hubo negligencia, que no hubo imprudencia, si hubiera, por ejemplo, indicado que eso se debió a un sismo local, como algunos pretendían decir, entonces no se estaría dándole curso a lo que serían órdenes de arresto ni nada de ese tipo.